Entonces yo les recomiendo mucho a los directores y directoras que pasen por la interpretación, aunque sea de puntillas, porque yo creo que les va a hacer mucho mejores directores y directoras. Bueno, yo siempre digo que mis inicios, no profesionales, pero mis inicios relacionados con el mundo del cine son cuando de pequeño no podía tener contrato, pero trabajé en el Videoclub de Granada, de mi tierra. Entonces el trato, digamos, con el dueño del videoclub, Manolo, era yo me quedo unas horas colocando carátulas, colocando los VHS de la época y tal, y a cambio, cuando terminaba el día, yo me podía llevar las que no se hubieran alquilado que me apeteciera ver, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo ese change de poder ver cine gratis a través de un pequeño trabajo es mi primera relación con el cine, de algún modo. Luego ya, en cuanto a formación, vengo a Madrid, estudio en la Escuela Séptima Arts, allí me formo, hago mis primeros cortos en 16 milímetros y a partir de ahí pues empiezo a trabajar en el mundo de la postproducción publicitaria, coordinando la parte de producción, luego ya doy el salto a realizador publicitario, guionista freelance y en paralelo pues sigo haciendo mis proyectos personales, mis cortometrajes, mis proyectitos más de grupo, de familia, por así decirlo. Sigo currando de guionista freelance y luego ya me empiezo a sentar en el mundo de la docencia cinematográfica, enseñando fundamentos de rodaje para actores y para actrices. Ese ha sido un poquito el viaje y en eso estamos ahora, buscando el equilibrio entre todo ello. ¡Wow! A mí lo que más me gusta entre escribir, dirigir, actuar o la docencia, fíjate, es la docencia. Porque la docencia te permite un territorio amigo, te permite una presión, tienes la presión de que estás inculcando pasión a la gente que en el futuro se va a acabar dedicando a esto, y es una presión bonita, pero al mismo tiempo es una presión más gestionable, porque no tienes ese punto de gente diciéndote todo el rato lo que tienes que hacer, que están condicionando lo que más o menos es tu visión. Al final es rodar, pero como rodar entre amigos. Entonces aprendo muchísimo, aprendo como actor, pero aprendo como director muchísimo, porque al final no tengo a gente que ya tiene un recorrido profesional de algún modo y que responde ya con unas herramientas, sino que estás ayudando a la gente a tener herramientas desde cero. Entonces eso a mí me ayuda muchísimo como director, porque cuando me enfrento a actores y actrices ya profesionales que saben muy bien cómo funciona este medio, pues para mí resulta mucho más fácil conectar con ellos o sacar ese oro, ¿no? de un momento determinado. Entonces, bueno, evidentemente la docencia a nivel económico no es lo que más economía me da, pero sí que es sin duda lo que más disfruto, es donde más lleno me siento y donde más siento que aporto y más voz creo que tengo. O sea, entre dirigir o dirigirme a mí mismo, siempre dirigir a otro. O sea, las veces, cada vez menos me he ido... Realmente cuando me doy papeles a mí mismo es porque tengo ganas de jugar, ¿no? Y tengo ganas de estar ahí con esos actores maravillosos y tengo ganas de ser parte de ese equipo y no es que me apetezca dirigirme, es que no me apetece perderme el juego. Entonces, egoístamente siempre me doy un apartadito. Realmente lo que me encanta es dirigir actores. Me gusta mucho, como decía antes, ser parte de ese camino, ser parte de ese viaje de matrimonio, de alguien que viene con una propuesta clara y que yo le ayudo a matizar. Y al final siento que he aportado algo en ese viaje de personaje. Cuando encima es un guión que has escrito tú, nace en el papel gracias a ti, se convierte en vida gracias a un gran actor o una gran actriz y termina de rematarse un poco gracias a tus pequeños matices. Luego ya si encima eres postproductor, porque en mi caso yo soy montador también, pues claro, es como que el viaje empieza y se cierra conmigo y eso me gusta mucho. No soy muy crítico conmigo mismo porque realmente me hago mucha gracia, pero no sé por qué, porque soy muy imbécil. Pero entre dirigir a otros o dirigirme a mí, siempre dirigir a otros. Pero sí que me gusta mucho actuar cuando puedo relajarme en manos de directores o directoras que confío plenamente y que saben sacar de mí muchas mejores cosas de las que yo sé sacar de mí, sin lugar a dudas. A mí el formato del cortometraje me parece maravilloso porque es un reto. Al final contar una historia en menos tiempo y ya cuando encima como es mi caso, me ha tocado ser guionista de ficciones publicitarias, que ya es a 1 minuto casi o a 30 segundos y es una historia en 30 segundos. Me parece que es un reto como guionista maravilloso y me parece que es un formato maravilloso también en cuanto a mí como consumidor. Yo al final he estado muchos años viajando en festivales y aunque a mí me encanta ver películas largas y me encanta ver una película que si son 3 horas buenas, pues son buenas. Otra cosa es que son 4 horas a veces que son un coñazo, pero 3 horas buenas merecen mucho la pena de una película o una serie de continuidad. Pero lo bonito del mundo del corto cuando eres espectador
es que tu nivel de ansiedad nunca llega a su límite, porque hay veces que estás viendo un corto que no te está gustando mucho, que no empata, de algún modo no equilibra con tu forma de entender lo que son tus gustos, por así decirlo, pero no hay agobio ninguno y lo puedes respetar, incluso aprender, porque cuando te da ansiedad con una película larga, a lo mejor no la disfrutas del todo lo que podías disfrutarla, porque a los 20 minutos estás ya agotado y todavía te quedan 2 horas de película. Pero en cambio el corto no. Tú sabes desde el principio que si no te está gustando, como mucho va a durar 10 minutos, 15, y en esos 10-15 minutos empieza otro viaje diferente. Entonces, ver un corto de manera aislada es maravilloso, pero ir, por ejemplo, a un festival de cortos o a una proyección de cortos es maravilloso, porque a lo mejor en 2 horas vas a pasar por una media entre 8 y 12 historias diferentes, género diferente, diferente foto, diferente forma de entender el cine. Entonces es un viaje de aprendizaje, cada proyección de cortos es un viaje acojonante. Y con el corto es cine, una de las tantas iniciativas que intentamos o que muchos soñamos con ellas es que los cortos vuelvan al cine. Evidentemente no que, o sí, porque hay mucha gente que ahora, por ejemplo, con teatro va a lo de microteatro, ¿no? Y va a haber una obra de 15 minutos. Yo creo que es muy interesante un formato, no de a lo mejor un corto que tú pagues para ir a ver un corto en concreto, sino a lo mejor una tarde pagas tu entrada normal como si fueras a ver una peli, pero en vez de ver una peli te ves 10 cortos. Bueno, para Sonia fue un homenaje al cine en sí mismo a través del doblaje. A día de hoy mucha gente sigue teniendo la percepción de que es un homenaje al doblaje. Y no es un homenaje al doblaje, es un homenaje a la accesibilidad. Es un homenaje a que el doblaje, que encima en este país está muy bien hecho, en comparación con otros países que tienen también doblaje, todo el mundo piensa que es como una opción, o mucha gente tiene el discurso que es la opción del vago. Es la opción del que no quiere leer subtítulos. Vale, pero ¿qué pasa con los que no quieren leer subtítulos? O no pueden leer subtítulos, mejor dicho. No todo el mundo puede tomar la decisión de ver el cine subtitulado. Y mucha gente decía, bueno, pues que aprendan inglés. Bueno, pero es que no se hace solo cine en inglés y en español. Entonces yo me planteé con Parasonia qué pasaría si yo tuviera una discapacidad visual o una baja visión y quisiera ver Los 7 samuráis de Kurosawa, o La vida de los otros, o Cinema Paradiso. El doblaje sin duda me hubiera permitido algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no tienen, que es una accesibilidad total para cualquier consumidor de este país que quiera ver cine en su propia lengua porque no le queda otra. Y ahí nació una idea, un concepto, un viaje a través de lo que genera el doblaje que convertía lo que a priori era una discapacidad, que es la de Sonia, en una supercapacidad, un sueño de cualquiera que nos dediquemos a esto, que es poder meterte dentro de tus pelis favoritas. Y Saber perder es un proyecto muy pequeñito, que funcionó muy bien, pero yo creo por eso, porque había mucho amor en ese proyecto. Es un hecho real, del mismo modo que es un hecho real este último corto que hemos hecho, que parte de mi experiencia como un testigo indirecto de la despedida de un ser querido, en este caso de mi pareja, de su abuelo, y en la que se produce un momento mágico en el que hay un último juego, consciente por parte de ella, inconsciente por parte de él, que estaba dormido, y que veo un momento muy mágico de despedirse, muy en paz, que es a través del juego, que es a través del pique, de una relación que siempre ha sido de pique, de juego, pues incluso en las respiraciones y en ver quién puede aguantar más la respiración en esos últimos alientos, pues hay un juego divertido, un juego bonito y una hermosa manera de despedirse de un ser querido. Y funcionó muy bien, yo creo, porque además vino en un momento muy puntual con la pandemia, en la que muchos nos tuvimos que despedir de nuestros mayores. Lo hicimos antes, justo de la pandemia, pero así vino, fue casualidades de la vida. Entonces, sin quererlo, se convirtió en un corto que reflejaba muy bien lo que es despedirte de tus mayores, encima a través de su última bocanada de aire, lo cual tenía mucho que ver con la realidad que estábamos viviendo. Bueno, sin duda siempre todos los cortos que he hecho tienen algo de verdad o tienen que ver con una vivencia personal, tanto incluso los que son humorísticamente más surrealistas tienen algo de verdades que yo he vivido, pero sin duda Todos por partes es mi corto más personal hasta la fecha. Es un corto que nace a través de mi propia experiencia como paciente oncológico, como paciente que sufrió un cáncer, y como paciente que se dio cuenta de que el humor fue parte de la terapia. Para mí fue muy importante. El humor, como digo, no curó mi enfermedad, lo curó la ciencia y los médicos, pero el buen humor me ayudó a mantenerme mentalmente estable y emocionalmente fuerte. Y todos los que me hicieron reír en ese periodo de tiempo, yo los considero como mi medicina con nombre y apellidos, ¿no? Entonces me di cuenta que me apetecía, en todos estos años que llevo contándole a mucha gente que empieza en ese viaje oncológico mis propias historias, nunca cuento las tristes.
nunca cuento los momentos en los que me vine abajo, nunca cuento los momentos en los que no vi la salida, no, cuento los momentos divertidos, porque en el fondo son los que me ayudaron. Y veía en estos años que contando esas anécdotas ayudaba a las otras personas a afrontarlo desde otra perspectiva, desde otra fuerza, otra esperanza, otras ganas de luchar, de creer que se puede salir de ello, o incluso sabiendo que no pueden salir de ello porque su pronóstico no era el más favorable, no perderse los momentos que aún les quedaban de pasarlo bien, de reír, de vivir y de disfrutar. Y ahí, pues en este tiempo que he estado macerando la manera de poder narrarlo de la mejor manera posible, que me he sentido preparado para poder afrontarlo como realizador, pues venían otra serie de historias a mí, otra serie de anécdotas tan o mejores que la mía propia o que las mías propias, y decía, wow, aquí hay un bonito puzzle de historias que contar para que no nos dejemos a ningún tipo de espectador por el camino, que no parezca la historia cerrada de alguien joven que ha pasado un cáncer joven, que puede contarlo, porque si no cerrábamos mucho el target al que poder llegar. Entonces de repente me di cuenta que en todas estas historias reales que llegaron, como la mía, había un precioso puzzle que si no abarcaba todo el amplio espectro de tipo de paciente que puede haber con todo el final posible que puede tener, sí que cubría el mayor espectro posible, desde hombres, mujeres, joven, muy joven, mediana edad, adulto, mayor, sobreviviendo, no sabiendo si vas a sobrevivir o incluso muriendo por culpa del cáncer. Pero con esa herramienta común que es el buen humor, ya sea sobrevivir y acordarte de los grandes momentos que ese pasaje trajo consigo a nivel de amor, cariño, empatía, amistad, o ya sea no sobreviviendo, pero demostrando que te pueden recordar no por el cáncer que te ganó la partida, sino por los buenos momentos y las risas que dejaste incluso en la recta final del camino. Bueno, de ahí nace esta historia, y que pretende ser más que un cortometraje en sí mismo o una pieza audiovisual, pretende ser una herramienta terapéutica, y pretendemos con nuestra realidad ayudar a los que comiencen en esa realidad y que perdure en el futuro y bueno, pues pueda ser ese empujón que un espectador pueda necesitar. Bueno, yo realmente me considero muy aprendiz de la parte esteta, por así decirlo. Yo siempre me he considerado un contador de historias, un guionista, director de actores, entonces siempre me rodeo de toda la parte estética de gente que sabe mucho más que yo y cuyo trabajo me fascina. En este caso yo tengo, todos los directores, supongo directoras, suelen tener su matrimonio con su director de foto de cabecera, ¿no? Yo he trabajado con muchos maravillosos que me han enseñado muchísimo, desde Álvaro Sanz, Jorge Roy, un montón de directores de fotos que me han apasionado y cuyo trabajo admiro, pero realmente mi matrimonio desde unos años a esta parte es con Fran Ramos, que es mi director de fotografía, y yo confío plenamente en él porque él sabe muy bien, según lo que quiero contar, lo que me ofrece. Entonces, si vamos al caso concreto de este último corto, él sabe que este era un corto que tenía dos factores importantísimos para mí en la narrativa. Yo soy un director muy de primeros planos y, a ser posible, con poca profundidad de campo. Me gusta mucho la mirada del personaje, me gusta mucho meterme en lo que está pasando en la cabeza del personaje. Entonces, en este caso, sí que es verdad que queríamos un corto que fuera muy luminoso, un corto con una textura y una paleta de color muy luminosa, con mucho brillo, con mucha luz, precisamente porque es una temática que nos lleva a lo triste, a lo gris. No, yo quería mucha luz, y en un caso como este, pues yo recuerdo las conversaciones con Fran, que él me habló de, pues tiramos de, por ejemplo, en este caso de cámaras, la Arria Mira, me parece, tiramos también de Alexa Mini, porque él lo que decía es que quería un tipo de cámara, y me pareció una gran idea, que tuviera mucha curva en las texturas de la piel, para que, digamos, no estamos hablando de un corto de un momento temporal, no estamos hablando de un corto que toque un tema político actual o algo a lo que se asocia una estética por el momento técnico en el que estamos viviendo, sino que es un corto atemporal. El cáncer lleva toda la vida entre nosotros y, por desgracia, seguirá. Entonces queríamos un tipo de cámara cuya textura, a ser posible, envejeciera lo menos posible, que pudiera pertenecer un poco a cualquier época de ahora o del futuro, y por eso tiramos por esa gama de cámaras. Y las ópticas, además, en este caso que tiramos, justo para jugar a esa baja profundidad de campo y a esa textura más rota, pues si no recuerdo mal fueron unas ópticas Leica que él me propuso, las Omicron creo, no me acuerdo cómo eran, pero que la textura justo le daba ese punto, digamos, de desenfoque, de perfección en la mirada, de aislamiento del fondo que yo buscaba para una historia como esta. Pero ya te digo, no me caso con ninguna cámara ni me caso con ninguna óptica.
Sí, o sea, antes de empezar con este corto sí que tenía dos cortometrajes, dos largometrajes, dos guiones de largometraje en proceso. Ahora sí que es verdad que los he dejado un poco estancados, pero no por nada, sino porque también está siendo un secuestro todo esto del corto y no estoy pudiendo sacar el tiempo suficiente de esa desconexión de 2-3 meses que hace falta para dejar el guión bien cerrado. Pero sí que tengo dos proyectos de largometraje que me gustaría llevar a cabo. Jugando, eso sí, con esa especie de sello voz que estoy consiguiendo en los últimos años, que siempre rema en la tragicomedia. Siempre es eso que tiene la vida, de los momentos divertidos a pesar de las coyunturas negativas que la vida trae consigo. Pero ahora mismo también donde estoy enfocado mucho es en un proyecto muy personal que llevo queriendo hacer desde que soy niño, creo, que es un programa de sketch cómicos, pero bien rodados, muy cinematográficos. Yo recuerdo de pequeño que mi padre, no sé cómo, conseguía los VHS o betas del Flying Circus, de los Monty Python, de la serie de Flying Circus, y me flipaba esos programas de sketch. Me veía y me reveía aquí en España los programas de Martes y 13, de Cruz y Raya en su época, los sketches de Faimino y Cansado cuando tenían programa visual. Entonces yo creo que hay algo en mí que siempre ha querido trabajar la comedia desde ese lugar, la comedia surrealista, y sumarle, bueno, una estética más cinematográfica, pero sin tener que tener una historia larga. Volvemos al mundo del corto. Me gusta la narración corta, me gusta el sketch corto y me gustaría incluso, bueno, como ha pasado en este último corto, sketches que estuvieran conectados de algún modo entre ellos en una narrativa, aunque fueran historias autoconclusivas y siempre desde el humor. Entonces ahora mismo, según el cuerpo me va pidiendo, yo creo que me estoy centrando mucho más en cada idea que me viene chorra, la voy escribiendo, la voy plasmando y inconscientemente voy hablando mucho de esto. Entonces no sé si cada vez que hablo inconscientemente de algo acabo haciéndolo. Entonces yo creo que si tanto estoy hablando de esta iniciativa de programa de sketch cómico, ya sea para plataforma, para redes o para televisión, donde tenga que ser, no sé, es lo que más peso ahora mismo está cobrando en mi cabeza. Me apetece mucho reírme dirigiendo y ¿por qué no? Volviendo a tu primera pregunta, permitidme el lujo de vez en cuando de poder jugar yo también ahí en medio, hacer un poco el gamberro. Lo primero, pasión, porque en esta profesión, como no tengas una pasión desbordada, la hostia viene rápido, o el bajón, o el tirar la toalla. Lo que te mantiene fuerte en esto es la pasión por hacer lo que haces. Pero lo que sí que suelo recomendar mucho, tanto a compañeros de un lado como a los de otro, porque es mi experiencia, yo siempre suelo recomendar a los actores y actrices, a mis alumnos, siempre les hago que pasen por todos los departamentos técnicos, que mientras que uno actúa, sepan lo que es sujetar una pértiga, sepan lo que es estar pendientes del raccord, sepan lo que es ayudar en la producción, maquillar, correr de un lado para otro, ayudar con cámara, manejarla incluso. Punto uno, porque les va a ayudar mucho a comprender cómo se hace el cine, por si quieren hacerse sus propios proyectos, si no les llaman por teléfono para otros, ¿no? Que sepan gestionarse sus propios cortometrajes, vídeos, separatas. Pero también porque les da una cura de humildad como actores y actrices. Se dan cuenta que el tiempo que estás tardando tú en equivocarte o querer vencer con tu ego y tus inseguridades, algo que tiene poco que ver con el trabajo y la disciplina, bueno, mientras tanto hay una persona que se está partiendo la espalda aguantando una pértiga. O mientras tanto que tú te estás morcilleando todo el rato en el texto o inventándote el texto cada vez de una manera diferente, hay una persona que está tomando notas porque no hay una continuidad. Entonces, cuando pasan por ahí son más conscientes de que tienen que ser mucho más disciplinados como actores y actrices. Entonces yo a los actores y actrices les recomiendo que pasen por la parte técnica, aunque sea de puntillas, y se den cuenta de cómo funciona todo lo que hay detrás de su magia, porque les hace mucho más consciente del acto cinematográfico. Y al revés también lo hago, a los directores y directoras les recomiendo que se hagan algún cursito de interpretación, porque solo cuando estás aquí te das cuenta del miedo y el terror que sufre una persona expuesta a las cámaras, es cuando te das cuenta de cómo tienes que ser de sutil a la hora de manejar las emociones de quien está aquí delante, de darle seguridad, de darle tranquilidad, de dejarle jugar, pero al mismo tiempo saber comunicarte con él de una manera rápida, efectiva, sencilla, y no generándole más preguntas de las que ya per se tiene. Entonces yo les recomiendo mucho a los directores y directoras que pasen por la interpretación, aunque sea de puntillas, porque yo creo que les va a hacer mucho mejores directores y directoras.